Hola familia, qué gusto que nos acompañen y también a ustedes que nos están viendo desde casa. Les damos un fuerte abrazo acá desde Vida Abundante Grecia. Damos gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de seguir teniendo estos espacios, de seguir siendo iglesia en casa. A pesar de que no podemos estar reunidos físicamente, sabemos que de acá hasta su casa hay una conexión directa con nuestro Dios y donde dos o tres se reúnan en su nombre, ahí va a estar Dios en medio de ellos. Así que creemos firmemente que ese es el caso y que hoy estamos todos sintonizados, no solo en un mismo canal, sino en un mismo espíritu, que es lo importante. Esta pandemia nos ha cambiado todo y a todos prácticamente, y la iglesia no puede ser la excepción. Creo firmemente que Dios está haciendo algo en medio de esto, que esto no tiene que ver con una cuestión de salud, sino que tiene que ver con una cuestión espiritual, que tiene que ver con algo que Dios está haciendo para su pueblo en medio de esto. Y estamos llamados entonces a reconocer qué es eso para poder reaccionar como Dios espera. Nosotros tenemos que darnos cuenta que este llamado que está haciendo Dios a su pueblo es primeramente un llamado personal, como vimos la semana pasada, un llamado al arrepentimiento, pero también es un llamado colectivo, un llamado a la iglesia universal, donde entonces tenemos que darnos cuenta que tenemos que dejar nuestras tradiciones religiosas, que realmente son las que nos han desenfocado un poco de la tarea, e incluso en algunos casos le ha quitado el protagonismo a Jesús. Si usted se pone a ver, en un abrir y cerrar de ojos, la iglesia le quitaron los elementos que le adornaban. Ya nos quitaron los templos, nos quitaron los programas, nos quitaron los planes, nos quitaron las agendas ministeriales, nos quitaron absolutamente todo. Y lo único que nos están dejando es la tarea principal que siempre hemos tenido: predicar la palabra de Dios. Y ahí, mientras nosotros tengamos voz y tengamos nuestra Biblia, podemos seguir haciendo esta tarea perfectamente. Lo interesante acá entonces es por qué está pasando todo esto y cuál es la intención de Dios con querer quitar estas tradiciones religiosas que hemos asumido. Y no es la primera vez, eso es lo que vamos a ver justamente hoy. Todo esto nace porque estaba leyendo el libro de Isaías y en el capítulo 43 del verso 18 en adelante, vea lo que dice Isaías. Pero olvida todo eso, no es nada comparado con lo que voy a hacer, pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado, ¿no lo ves? Me encanta porque entonces el profeta Isaías hace un llamado de atención a algo que Dios está haciendo nuevo completamente. Y nos hace ver la pregunta, mira que ya he comenzado, ¿qué acaso no lo ves? ¿Será que entonces nos estamos perdiendo de lo que Dios está haciendo en este momento? Ahí es donde está nuestro llamado de atención. Y vea lo interesante, porque el contraste en este pasaje es asombroso, porque en el verso 16 y 17 justamente Isaías le acaba de decir al pueblo de Israel: recuerda lo que tu Dios ha hecho por ustedes en el Mar Rojo. Está haciendo un llamado a recordar que Dios siempre ha estado con ellos y todo lo que Dios ha hecho por ellos. Pero inmediatamente entonces viene en el verso 18 y les dice: olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado. Este contraste entonces es asombroso, pero a pesar de que es bastante irónico, el profeta lo que está queriendo decir es: no se olviden de lo que Dios ha hecho por ustedes, pero no se aferren al pasado, porque eso les va a impedir poder ver hacia el futuro y ver que eso es nuevo que Dios está haciendo y que ya ha comenzado. Nosotros tenemos que entonces hoy entender este llamado también, y yo quiero que nosotros dejemos también el pasado y veamos hacia el futuro y podamos prestar atención a ver qué es eso que Dios está haciendo y que ya comenzó y que va a ser incluso mucho mejor, porque no se compara con lo que voy a hacer, dice el profeta. Estoy a punto de hacer algo nuevo y ya he comenzado. ¿Qué acaso no lo ves? ¿Qué acaso nos estamos perdiendo entonces de este hecho asombroso donde Dios está haciendo algo nuevo? Esta confrontación divina ocurre cuando Dios trata precisamente, y es el tema de hoy, de derramar ese vino nuevo sobre su pueblo. Pero los odres están demasiado viejos ya, están desgastados por ese tradicionalismo religioso y le impide realmente recibir y soportar ese vino nuevo que Dios está derramando sobre este mundo. Y todo por un asunto de tradiciones religiosas. Nos hemos aferrado, al igual que los fariseos, quizás
muchísimo más a esas tradiciones, a esos pequeños detalles de cómo cumplir los mandamientos de Dios, más que realmente en obediencia estar haciendo lo que nuestro Dios espera. Así que le invito a que oremos esta noche para que precisamente Dios pueda hacer algo ya en nuestro corazón, y eso que Él ya está haciendo, que ya ha comenzado, también nosotros seamos capaces de percibirlo y que seamos parte de eso que Dios está haciendo. Que dejemos de ser odres viejos y podamos convertirnos en odres nuevos para realmente poder recibir ese vino nuevo que Dios está derramando sobre su pueblo. Oramos. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos permite, Señor, de a través de la tecnología, Señor, poder seguir llegando, Señor, a nuestra familia, a esas personas que has puesto para que nosotros cuidemos, Señor, y podamos guiar realmente hacia ti, Señor. Hoy con la oportunidad también, Señor, de estar llegando a muchos otros hogares, Señor, que incluso van más allá de esta ciudad de Grecia, Señor. Hoy queremos orar, Señor, para que cada persona que nos está escuchando realmente pueda ser parte de eso que tú estás haciendo en este momento. Que nos permita, Señor, orar como una iglesia realmente global, universal, poder orar porque veamos en nuestra vida, Señor, la mano tuya, Señor. Que podamos con un corazón dispuesto, Señor, poder entregártelo a ti, para que tú, Señor, nos conviertas hoy en odres nuevos, dispuestos y listos para recibir ese vino nuevo, Señor, que estás derramando en este mundo. Oramos en el nombre de Cristo Jesús y todos decimos amén y amén. Hoy vamos a ver entonces cómo esta confrontación divina se da cuando Dios trata de derramar vino nuevo sobre odres viejos, ya desgastados por tanta tradición religiosa. Vamos a ver dos historias, vamos a ver dos ejemplos de cómo esta tradición humana se ha puesto por encima del cumplimiento de la ley de Dios. El primer ejemplo, vamos a ir entonces a Marcos capítulo 7 y vamos a estar a partir del verso 5. En este primer ejemplo, para darles un poquitito de contexto, Jesús está con sus discípulos, van a comer y resulta que están comiendo sin lavarse las manos. Y entonces vienen los fariseos, ven esto y les dice, verso 5, ¿por qué no siguen tus discípulos la tradición de los ancianos, en vez de comer con manos impuras? Jesús les contestó, tenía razón Isaías cuando él profetizó acerca de ustedes, hipócritas. Según está escrito, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran y sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones humanas. La Nueva Traducción Viviente dice, pasa por alto la ley de Dios y la reemplazan con su propia tradición. Y termina en el verso 9 diciendo, qué buena manera tienen ustedes de dejar de lado los mandamientos de Dios para mantener sus propias tradiciones. Este es el argumento con que Jesús confronta entonces a los fariseos cuando vienen y cuestionan a sus discípulos. ¿Y por qué es que están haciendo esto? Esto es algo con lo que Jesús constantemente tuvo que lidiar. Durante 3 años Jesús tuvo que estar lidiando con este tradicionalismo religioso. Estas personas que eran odres viejos, que estaban tan aferrados a las tradiciones de antaño, que entonces era imposible que pudieran ver lo que Dios estaba haciendo nuevo. Era imposible que pudieran recibir ese vino nuevo que estaba siendo entregado a este mundo. Nosotros vamos entonces a ver cómo estos odres viejos son incapaces de soportar esto. Son incapaces de llevar este vino nuevo que Dios está derramando. Y el segundo ejemplo precisamente nos va a orientar un poquitito más hacia esto. Esta segunda historia vamos entonces a pasar de Marcos al Evangelio de Lucas y vamos a estar en Lucas capítulo 5. Lucas 5 nos va a dar otro ejemplo donde los discípulos están siendo señalados nuevamente, esta vez por no seguir la tradición de ayunar. Dice el texto, estamos en Lucas 5 a partir del verso 36. Los discípulos de Juan ayunaban y oraban con frecuencia, y lo mismo hacían los discípulos de los fariseos. Pero los tuyos se la pasan comiendo y bebiendo, le dijeron a Jesús. Jesús entonces viene y esta vez, en lugar de confrontarlos directamente, de una vez les dice, les voy a contar esta parábola. Nadie quita un retazo de un vestido nuevo para remendar un vestido viejo, porque de hacerlo así habrá rasgado el vestido nuevo y el retazo nuevo no hará juego con el vestido viejo. Ni echa a nadie vino nuevo en odres viejos, porque de hacerlo así, el vino nuevo hará reventar los odres, se derramará el vino y los odres se arruinarán.
Más bien, el vino nuevo debe echarse sobre odres nuevos. Ahora, yo no sé mucho de costura, entonces vamos a omitir esa primera parte, no vamos a profundizar. Aunque Jesús está dando una parábola donde está utilizando dos ilustraciones que tienen el mismo significado y el mismo simbolismo. Pero entonces no vamos a hablar del vestido, vamos a hablar del vino. Jesús dice entonces que en el verso 37, nadie echa vino nuevo en odres viejos. Y aquí es entonces donde vamos a ver esto. Así como nosotros vimos, que estamos en un mundo donde las tradiciones están por encima de realmente el cumplimiento de la ley de Dios, ahora vamos a ver entonces que este nuevo pacto que es Jesús, en este contexto Jesús viene a hacer el nuevo pacto, ese derramamiento del vino que Dios estaba haciendo cuando esto fue escrito, en el contexto que estamos viendo la historia, Jesús viene a hacer esa sangre, ese vino del nuevo pacto que Dios está haciendo con el pueblo de Israel. Y entonces vamos a ver que este nuevo pacto está ahora por encima entonces de las tradiciones humanas. Esto es lo que vamos a hacer. Vamos a ver la explicación de esta parábola, porque todas las parábolas necesitaban siempre ser explicadas, no todo el mundo las entendía de primera entrada. Y vamos entonces a verlo desde tres perspectivas. Vamos a tratar de explicarlo de tres maneras para que usted y yo podamos entender qué es lo que Dios quiere decirnos a nosotros hoy a partir de esto. La primera explicación es la explicación etimológica, ¿ok? ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a ver el texto en la manera en que fue escrito. Y vamos entonces, verso 37 dice así: ni echa nadie vino neo en odres paleo. De hacerlo así, el vino neo hará reventar los odres, se derramará el vino y los odres se arruinarán. Más bien, verso 38, el vino neo debe echarse en odres kainos. Ahora, ¿por qué se los leo de esta manera? Lo que quiero, y usted tenía en pantalla esas palabritas claves. Estas palabras, lo que vamos a ver es cuando fue escrito en el texto original, se escribió de esta manera. Y lo que vamos a encontrar es esta diferencia que usted va a ver acá. Note cómo entonces la palabra nuevo se mantiene siempre como ese vocablo de neo, cuando se refiere únicamente al vino. Jesús es ese vino nuevo y eso no cambia. Ahora, lo que sí cambia es al final, cuando entonces dice el vino neo, el vino nuevo, tiene que echarse en odres kainos. Este vocablo es el que cambia y aquí es donde vamos entonces a explicar un momentito esto. Neo se refiere a algo creado completamente nuevo, algo desde cero, algo que entonces está siendo creado. Por eso Jesús viene a hacer ese vino neo, porque no existía antes en la tradición judía. No existía como algo que estaba ya en nosotros. Entonces este vino nuevo que Dios va a derramar, ese nuevo pacto que Dios va a hacer con su pueblo, va a ser creado en la figura humana de Jesús. Ahora, el vocablo que se usa entonces para odres nuevos es kainos. Y kainos, este vocablo lo que significa es algo fresco, algo renovado o rejuvenecido. Vamos a ver entonces ahorita a entender por qué. El otro vocablo que nosotros vamos a entender acá es nadie echa vino neo en odres paleo. Paleo significa viejo. Y lo interesante es que hace mucha referencia a añejo, antiguo, o algo incluso dicen algunos estudiosos que es tan viejo que ya es imposible de renovar. Por eso el texto dice que cuando se echa el vino neo en estos odres caleo, el vino entonces va a hacer que el odre se rompa y se derrame el vino y se pierda también el odre. Entonces la primera pregunta para reflexionar acá a partir de esta explicación es ¿cómo es su odre? ¿Qué tan neo o paleo es su odre? ¿Qué tan nuevo o qué tan viejo está su odre para recibir ese vino nuevo que Dios está derramando en este mundo? La segunda explicación de esta parábola es la explicación científica y vamos entonces a entender cómo podemos explicar esto de una manera que podamos entender físicamente. Dice, voy a leer para ustedes la traducción en lenguaje actual, verso 37, igual de Lucas 5. Tampoco se echa vino nuevo en recipientes viejos, porque
Cuando el vino nuevo fermente, hará que reviente el cuero viejo. Entonces se perderá el vino nuevo y los recipientes se destruirán. Aquí de una vez ya esta traducción, que es un poco más coloquial, de una vez nos está dando la explicación. ¿Qué es el problema? Que el vino entonces va a romper el odre cuando se expanda. Los odres eran recipientes hechos de piel, casi siempre era piel de cabra. Entonces esta piel era como un cuero. Estos odres entonces eran como bolsas de cuero. El vino nuevo todavía pasaba por un proceso de fermentación. Como está reciente, todavía estaba fermentándose. El proceso de fermentación siempre genera gases. Y si usted quiere entender esto un poquitito más, tómese una lata de Coca-Cola, cor, y a ver qué pasa. La panza se nos pone como así, y entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar? El gas tiene que salir. Y ahí es entonces donde, en el mejor de los casos, usted saca el gas con un buen eructo. Mejor afuera que adentro, dice Shrek, ¿verdad? El paso es que este gas que está dentro tiene que salir de alguna manera. Igual pasaba con los odres, pero como el odre está tapado para que no saliera el vino, ¿qué es lo que está pasando? Que entonces ese gas hace que se expanda el odre, y entonces cuando el odre estaba viejo, desgastado, cuando este cuero ya estaba prácticamente deshidratado y estaba muy gastado, ¿qué es lo que va a hacer? Es que se va a rajar. Y entonces por eso dice que el odre y el vino se pierden, porque el odre entonces se raja, se desgarra y ya no se puede volver a usar, porque no se puede cocer, y el vino se pierde porque entonces se derrama. A partir de esto, entonces lo que vemos es que esta explicación de Jesús en términos científicos, que era algo con lo que ellos podían familiarizarse, ellos andaban transportando vino en sus odres. Y entonces, ¿qué es lo que está entendiendo? Si su odre ya está viejo, no se va a poder soportar el proceso que va a traer ese vino nuevo, que entonces al expandirse va a hacer que se rasgue. A partir de ahí entonces viene la segunda pregunta de reflexión. ¿Somos odres ya demasiado secos o deshidratados que estamos a punto de reventar? ¿Qué tan entonces desgastados estamos nosotros por ese tradicionalismo religioso que está impidiendo que entonces ese vino nuevo pueda expandernos como debe ser? O entonces, ¿qué tan preparados estamos para que eso pase en nuestra vida y algo suceda? La tercera explicación acá que es la que realmente debería importarnos, es la explicación de Jesús. Porque entonces vamos a ver que ya tenemos la explicación etimológica para entender qué es lo que Jesús dijo. Podemos ver la explicación científica para entender qué es lo que físicamente sucedía. Pero aquí es donde está lo interesante y es donde tenemos que prestar atención. ¿Qué quería decir Jesús cuando dijo estas palabras? Número 1, odres viejos. El vino nuevo no se puede echar sobre odres viejos. Estos odres viejos, Jesús se estaba refiriendo a los fariseos. Está refiriéndose a estas tradiciones religiosas que impedían que estas personas fueran capaces de ver lo que Dios estaba haciendo a través de la figura de Jesús. Ellos estaban tan enfocados en cumplir sus propias tradiciones que estaban realmente dejando de cumplir los mandamientos de Dios. Odres viejos, desgastados. El vino nuevo, dice Jesús, entonces soy yo. Yo soy ese vino nuevo, esa sangre del nuevo pacto que va a ser derramada sobre el pueblo de Israel. Dios desde el cielo va a derramar este vino nuevo que va a venir entonces a fermentarse en medio de corazones dispuestos. Dios va a venir en la figura de Jesús y va a comenzar a expandir su reino, porque va a hacer algo extraordinario. Y ya lo comenzó, decía Isaías. Y lo tercero que entonces dice Jesús hace referencia a esos odres nuevos. Dice el verso 38, más bien el vino nuevo se echa sobre odres nuevos. ¿Qué son estos odres nuevos? ¿O quiénes, más bien deberíamos decir, son estos odres nuevos? Son los discípulos de Jesús. Y eso nos incluye a usted y a mí. Todas las personas que creen en Jesús. Esos corazones nuevos dispuestos a creer la buena noticia de que el Evangelio trae realmente salvación a nosotros, de que la figura de Cristo Jesús cambia nuestra vida para siempre. Ese es el efecto que hace el vino nuevo sobre un odre nuevo. Y como están nuevos, somos capaces nosotros de soportar esa acción de Dios en este mundo. Así que aquí es donde venimos a nuestra tercera pregunta de aplicación o de reflexión.
¿Será que estamos más aferrados al tradicionalismo religioso que al cumplimiento de los mandamientos de Dios? Y acá es donde hago la acotación, porque realmente lo que tenemos que darnos cuenta es que, y por eso uso la palabra aferrados, en este momento son unos más que otros. Hay unos que en este momento se sienten completamente frustrados por el hecho de tener que hacer iglesia en casa, porque estaban muy acostumbrados al sistema que ya teníamos que funcionaba bien, al programa de fin de semana que nos daba justo lo que estábamos buscando. Pero también hay otros que entonces están súper contentos y muy emocionados con lo que está pasando ahorita, porque entonces son odres más nuevos que están dispuestos a recibir ese vino nuevo y dejar que el efecto suceda. Ahora entonces, ¿qué es lo que esto significa para nosotros? Y esto es lo importante, esa es la parte donde vamos a aplicar. ¿Qué significa esta parábola para usted y para mí hoy? Lo primero que significa es que dejamos de ser odres y nos convertimos nosotros en una botella. Nosotros creamos un producto, lo envasamos, lo etiquetamos y lo comercializamos dentro de un mercado de consumidores cristianos que están dispuestos a, de cierta manera, comprar nuestro producto. Por eso cada iglesia tiene un nombre, tiene una denominación y hemos entonces puesto cada una nuestra identificación particular, que es lo que nos hace diferentes de otras iglesias para que entonces la gente consuma nuestro producto y no el producto de otra iglesia. Nosotros tenemos que ver entonces, y esta es la parte práctica, ¿qué es lo que pasa con la botella? Y es diferente al odre. La botella es rígida. La botella, entonces, esta forma, usted puede quitar el vino o poner más vino y no va a cambiar su forma. Ya esto es lo que está y solo le cabe cierta cantidad de vino y ya no más. Todo lo demás se derrama y no puede. Simplemente está limitada. Nosotros entonces tenemos que ver que como iglesia nos hemos vuelto como botellas. Nos hemos vuelto rígidos, predecibles, estructurados e incluso inflexibles como una botella. Los odres, por el contrario, eran más naturales, eran más flexibles, se contraían y se expandían según fuera necesario. Voy a usar una bolsa común ordinaria. De hecho, si usted entonces compra de estos vinos que venden en los supermercados, que son empaque Tetra Brick, que es una cajita, si usted abre la caja, lo que va a encontrar es que hay una bolsa dentro de ellas. El vino está en una bolsa y simplemente lleva un empaquecito más bonito, pero es una bolsa y es el ejercicio que vamos a hacer es precisamente para entender la función del odre. El odre dice que entonces era como una bolsa y es flexible. Cuando el vino se expandía, la bolsa se expandía, el odre se expande según lo que el vino esté haciendo, no solo por la cantidad de vino, sino por el efecto que el vino está haciendo en ellos. Y se contrae igual o se expande según sea necesario. Esta es la iglesia orgánica del primer siglo. Es una iglesia que no estaba estructurada, que no tenía forma, que simplemente se ajustaba, se expandía o se contraía según el Espíritu Santo les iba guiando a hacer. Nosotros ahora, entonces, ¿cuál es el problema o cuál es la tradición a la que nos aferramos? Es a este producto envasado. Nosotros entonces creemos que esto es lo que necesitamos y buscamos una marca específica, un sabor específico, algo que realmente nos guste y que disfrutemos. Pero vean lo interesante, familia. Esto se puede ver muy bonito, pero ¿cómo sabemos incluso que el Espíritu Santo está ahí dentro? Se podrá ver muy bien, pero no necesariamente será lo que Dios tiene para nosotros. Esta parábola no se trata entonces de crear nuevas estructuras que seguramente con el tiempo también se volverían rígidas como lo hicieron esos viejos odres. Así como Jesús confrontó a esos fariseos con este ejemplo de odres nuevos para un vino nuevo, nosotros también somos confrontados hoy para también darnos cuenta que nos estamos dejando llevar por el mismo error que cometieron ellos hace muchas veces. Esto tampoco entonces se trata de que Jesús venía a crear un nuevo tipo de iglesia o una nueva versión estructurada de la iglesia. Eso nunca fue el diseño de Dios. Al contrario, esta parábola lo que nos habla son de las personas dispuestas a recibir la enseñanza sobre lo que Dios está haciendo ahora, hoy, en este momento que está derramando vino nuevo sobre este mundo. Así que la primera aplicación, número 1, olvidémonos de la botella y seamos odres nuevos, completamente orgánicos y flexibles, dispuestos a expandernos cuando el efecto que Jesús
tenga sobre nuestra vida comience a surgir. Lo segundo que nosotros vamos a observar acá y que podemos aplicar es que este es el vino nuevo del pacto nuevo que Dios estaba haciendo en la figura de Jesús con el mundo. No podía encajar dentro de las estructuras tradicionales de aquel entonces y tampoco lo puede hacer hoy. Cuando Dios viene y revela a Jesús y derrama precisamente ese plan de redención en la figura de Cristo Jesús, no lo pueden contener las estructuras creadas por el hombre, ninguna de ellas. Nosotros entonces nos damos cuenta que esto no cabe dentro de las restricciones de las prácticas legalistas que tenían los fariseos en los tiempos de Jesús, y tampoco lo podemos hacer ahora. Nuestras tradiciones modernas de iglesia tampoco pueden contener algo tan grande que Dios está haciendo y que no cabe en ninguno de los moldes tradicionales de iglesia. Dios está derramando vino nuevo y necesitamos odres nuevos. La vida efervescente del reino de Dios debe derramarse sobre nuestras vidas y nosotros tenemos que ser capaces de soportarlo, de recibir lo que Jesús hace en nuestra vida. Quiero ponerle esto de una manera muy gráfica y muy ilustrativa. Entonces permítame preparar acá un poquitito esto. La idea que podamos ver es qué es lo que Jesús estaba tratando de hacer, es lo siguiente. Cuando hablo de que la vida efervescente del reino de Dios tiene que hacer efecto, esto es lo que quiero que entienda. Agua tradicional, le vamos a poner el Alka-Seltzer. La manera en que Dios se manifiesta en nuestra vida puede ser altamente emocional, pero muy temporal. Puede ser como el efecto del Alka-Seltzer. Puede ser como algo donde usted dice, me siento abrumado porque Dios tocó mi vida, Dios está haciendo algo en mi vida y estoy abrumado, estoy sintiendo el efecto de eso que Dios está haciendo ahorita mismo. Pero es lo que muchos de nosotros nos ha pasado en campamentos o en algún tipo de encuentro o en algún tipo de enseñanza donde somos confrontados, sentimos que Dios está haciendo algo, pero el efecto cada vez después, con el paso del tiempo, se va disipando. Sí podemos ver que hay cierto cambio externo, porque podemos ver entonces que el agua cambia de color, hay cierta efervescencia, pero con el pasar del tiempo simplemente el agua comienza a volver a su estado natural, comienza entonces a pasar ese efecto efervescente y nosotros dejamos de ver que Dios está obrando en nosotros. Ahora el segundo ejemplo, que es lo que nosotros tenemos que darnos cuenta para entender de qué se trata esa efervescencia de la que les estoy hablando, es esto. Una cosa es ver que la mano de Dios está sobre nosotros actuando de una manera sobrenatural, pero otra muy diferente es sentir y ver que la obra transformadora del Espíritu Santo nos está cambiando a nosotros de adentro hacia afuera. Y eso es algo que no solo nosotros podemos notar, sino que todos pueden notar. Eso es algo que siempre quise hacer, entonces vamos a ver si me sale. Coca-Cola y los Mentos, quizás usted ha visto ya esto que se hizo famoso hace algún tiempo, pero es lo que quiero utilizar para ilustrar. La manera en que nosotros debemos dejar que ese vino nuevo se derrame sobre nuestras vidas es de la manera en que Dios lo quiso en primer lugar. Y es el efecto tradicional que nosotros vemos. Es ese efecto donde la obra transformadora del Espíritu Santo no es posible contenerse. Nosotros nos damos cuenta que Dios está tocando nuestra vida de tal manera que entonces ese efecto comienza a sobrepasar. Cuando estamos hablando de convertirnos en odres nuevos para vino nuevo, es justamente esto lo que nosotros estamos viendo o sintiendo, que tenemos que darnos cuenta que Dios va a derramarse sobre nuestra vida y ese efecto tiene que ser completamente abrumador, ese efecto tiene que ser incontrolable y que nosotros podamos ver que entonces si Dios realmente hace de nosotros odres nuevos, cuando ese vino nuevo caiga en nuestra vida, se va a derramar sobre nosotros y va a sobreabundar y nosotros podemos entonces también mostrarle a otros y compartir de ese vino que Dios está haciendo. El segundo punto acá entonces para la aplicación es que si somos odres nuevos, llevemos vino nuevo. Tenemos que estar enfocados, así como primero nos teníamos que olvidar de la botella para pensar en ser odres nuevos, más bien ahora tenemos que recordar que el vino es lo que es importante, no tanto el odre. Pero Dios en su divinidad y en su soberanía eligió al hombre también para ser parte de ese plan. Entonces nosotros tenemos que pensar que si vamos a hacer odres nuevos, tenemos que llevar el vino nuevo. Ahora,
Termino con esto. Cuando nosotros vemos en el libro de los Hechos, el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo llegó a los hombres, y fue aquel ya realmente un evento extraordinario, una cuestión que cambió la vida de estas personas. Vea lo que pasó, esto está en Hechos 2:13. Los discípulos comenzaron a hablar en lenguas y los demás no podían creerlo ni entenderlo, y entonces comenzaron a decir, lo que pasa es que están borrachos. Si este es el efecto entonces, si esto fue así, y este fue el efecto que el Espíritu Santo tuvo sobre los discípulos, yo lo que les digo hoy es tomemos entonces ese vino nuevo que Dios está trayendo a este mundo y embriaguémonos para que la gente vea cuál es el efecto que tiene Jesús sobre nuestra vida. Claramente, el apóstol Pablo puede ponerle mejores palabras que yo, porque él más bien nos hace una invitación diferente. Efesios capítulo 5, verso 18 dice, no se emborrachen con vino, porque éste lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu Santo. Esos odres nuevos que Dios está haciendo hoy con usted y conmigo, están entonces listos para ser llenados por el poder sobrenatural del Espíritu Santo. Aquí entonces la pregunta es, ¿cuántos están listos para convertirse en odres nuevos? ¿Cuántos están listos para recibir ese vino nuevo que Dios está derramando sobre este mundo en este momento? Recuerdo nuevamente las palabras del profeta Isaías, estoy por hacer algo nuevo y diferente, estoy por hacer algo que es mucho mejor de lo que ya he hecho. ¿Qué acaso no lo ven? Es que ya yo comencé, ¿cómo se lo pueden pasar de vista? Hoy entonces yo quisiera invitarlos en este momento donde terminamos orando. Queremos orar por estos corazones que realmente quieren convertirse en odres nuevos para recibir ese vino nuevo que Dios está derramando. Vamos a tener un tiempo de oración y mientras tenemos este tiempo yo quiero que usted realmente haga suyas estas palabras, que sea no un tiempo para cantar, no un tiempo para escuchar a otros cantando, sino que usted realmente pueda ser ministrado por el Espíritu Santo para que esa obra, así como lo vimos aquí, esa efervescencia de la obra que Dios hace en nuestra vida, usted la pueda sentir y usted pueda ver cómo el Espíritu Santo comienza a transformarlo de adentro hacia afuera, convirtiéndose entonces en un odre nuevo para el vino nuevo. Oramos.